I went to him to clean him, and he said, "Why do you do this?" And I said, "Because I love you." Con más de 500 centros de ayuda al enfermo y moribundo, alimentando al hambriento y descalzo, Teresa de Calcuta, o ahora nombrada por el Vaticano, la Santa Madre Teresa de Calcuta, es así como la recordamos, una santa entre santos. ¿Y qué hay detrás de la otra cara de la moneda? Peligrosas amistades, ideologías cuestionables y millones de dólares nos han dejado a todos más preguntas que respuestas. Nacida el 26 de agosto de 1910, dentro de un matrimonio acomodado en Uskub, Macedonia, su padre, dedicado a la política, y su madre, de vehemente religión católica, Agnes Gonja, su nombre real, fue a una escuela pública donde decidió que se uniría al coro y también a una congregación religiosa de misioneras llamada la Sodalicio de Nuestra Señora. Allí escuchaba las historias de misioneras que con fe y devoción habían ido a ayudar al más necesitado en las calles polvorientas de la India. Fue en 1919 cuando su padre, de oficio político, ya mencionado anteriormente, murió de manera misteriosa. Es aquí donde una madre religiosa y entregada a su familia le cultivaría la religión católica a su hija. Reavivando más su fe y despertando la inquietud de sentir la gracia, fue en la edad de 12 años que decidió dedicar su vida al catolicismo. 6 años más tarde, siendo ya mayor de edad y animada por el deseo de hacerse misionera, dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocida como Hermanas de Loreto. Es aquí donde aprendió inglés y recibió el nombre de Hermana María Teresa. Poco a poco iba formando su imagen y nombre. Así fue que en el mes de diciembre inició su viaje hacia la India, llegando así a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de profesar sus votos de pobreza, castidad y obediencia en mayo de 1931, la hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto en Calcuta, donde enseñó en una escuela para niñas. Esposa de Jesús, como ella lo dijo, pasó sirviendo como docente e inculcando la religión. Desde ese momento se la llamó Madre Teresa de Calcuta. Pero 20 años habían pasado y la sed y emoción de una niña de 12 años de ayudar al pobre y enfermo sentían que era cosa del pasado. No fue hasta el 10 de septiembre de 1946, durante la hambruna que se vivía en buena parte del país de la India, que Calcuta, la ciudad donde realizó un viaje la Madre Teresa, se sintió apenada y triste con lo que veía. Con los pies descalzos y espaldas encorvadas de enfermos y pobres entre los pobres, recibió la llamada dentro de la llamada. Ella comenta cómo Jesús le había revelado el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor. Le reveló su dolor por el olvido de los pobres y su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Es así que después de 2 años de diatribas y censuras obtiene el permiso. El Papa en ese entonces, Pío XII, le había entregado el pase de servir al desahuciado y moribundo como una monja ahora independiente. Fue en eso que el 7 de octubre de 1950 la Santa Sede le autoriza la nueva congregación con el nombre de las Misioneras de la Caridad, inaugurando así en 1952 el primer hogar donde asistirían a los moribundos en Calcuta, la India. No es difícil que entendamos que la fe mueve montañas. Es una frase motivadora y casi cierta, pero lo que más mueve a este mundo físico y espinoso son las conveniencias egoístas de quien tienen la voz. Noticias actuales y la globalización nos han hecho descamar poco a poco la membranosa mentira con la que nos cubren los ojos. Diversas investigaciones revelaron que la monja implantó en sus hogares de caridad una cultura de sufrimiento que permanecería hasta sus últimos días.
Después de abrir su primer centro de acogida en Calcuta, le siguieron 500 centros más. Su misión, atender al moribundo y al más pobre entre los pobres. Pero sus centros son descritos como casas de la muerte, pues médicos que los visitaron y trabajaron en ellos no solo lo mencionan como hogares para morir, sino que el aislamiento y clasificación de enfermos era algo que no se veía, pues los ambientes podían ser compartidos con enfermos de tuberculosis. Una de las investigaciones del doctor de la India, Arup Chatterjee, plasmada en su libro en 2003, revela cómo Teresa de Calcuta no solo había implantado la cultura del sufrimiento en los hogares de las misioneras de la caridad, sino que ataban a los niños a las camas y solo se daban aspirinas a los pacientes terminales. Este doctor había cotejado un centenar de testimonios de médicos, voluntarios y escritores para concluir que la monja llevaba la simplicidad a tal extremo. Permitía prácticas como la reutilización de agujas hipodérmicas, como también que se lavaran sábanas llenas de heces junto a los platos para alimentar enfermos. Las coincidencias se hacían cada vez más evidentes, pues en 1994 Robin Fox, un editor de la revista médica inglesa The Lancet, en un comentario sobre las catastróficas condiciones prevalecientes en los hogares de la Madre Teresa, sacudió al mundo de los profesionales al decir que cualquier operación sistémica era ajena en el manejo de los hogares de estas congregaciones. Los pacientes con tuberculosis no eran aislados, y las jeringas eran lavadas en agua tibia antes de ser reutilizadas. Aún los pacientes con dolores insoportables les eran negados analgésicos poderosos, no porque la orden carecía de ellos, sino por su principio. Christopher Hitchens, periodista británico y escritor encargado del documental crítico El Ángel del Infierno en la BBC, mencionaba cómo la Madre de Teresa no era amiga de los pobres, sino de la pobreza. Decía que el sufrimiento era un regalo de Dios. Una ex integrante de las Hermanas de la Caridad, Susan Shu, mencionaba cómo las hermanas se veían obligadas a preguntar a los pacientes en peligro de muerte si querían un boleto al cielo. Acto seguido, si la respuesta era afirmativa, se hacía un bautismo de manera rápida. Pero si esto no sucedía así, la hermana entonces fingía que estaba refrescando la cabeza del paciente con un paño húmedo, mientras que en realidad lo estaba bautizando en voz baja. El problema no era la falta de dinero, más bien el problema resultó ser su particular culto al sufrimiento y al enfermo, pues la opulencia de donaciones y envíos de cheques a favor de todas esas bocas hambrientas no se hacían esperar. Miles de dólares e incontables cheques de todo el mundo habían conmovido las conciencias pensando que todo eso llegaría al necesitado. No tiene mucha lógica que una persona que predicaba con ayudar a los pobres y proteger a las clases más bajas de la sociedad tuviera una relación con alguno de los dictadores más crueles y criticados. Así fue que varios periodistas de investigación llegaron a la conclusión de que Teresa de Calcuta mantenía amistad con el dictador haitiano Francois Duvalier, o conocido más exactamente como Papa Doc, que en 1964 cambió la constitución de su país, proclamándose presidente vitalicio. Había sido benefactor de amplias donaciones que había recibido la monja en nombre de los pobres. Una caridad, un negocio. Teresa de Calcuta también había recibido 1.4 millones de dólares del dinero sucio del abogado, banquero y promotor inmobiliario Charles Keating, arrestado en 1991 por fraude y escándalo financiero. Para sorpresa de muchos, la Madre Teresa le había escrito al juez en el caso alegando que Charles era un buen hombre. Pues sí, definitivamente era un buen hombre, pero para ella y su congregación. Pues la mecha quedaba corta. Llegaba donde la religión no podía llegar, pues con su gracia e imagen popular de santa, le había hecho camino a regiones comunistas donde el catolicismo era algo más que cuestionar en esos tiempos. Pero, ¿cómo su imagen de santidad, bondad y misericordia llegó a todos los rincones del planeta?
Las caridades de su congregación tardarían en recorrer el mundo, pues es así que en 1969 el periodista de la BBC Malcolm Murriet rodó un elogioso documental que pintaba a Teresa de Calcuta como una verdadera santa bien hecha a los ojos de Dios y del mundo. Este periodista también publicó un libro en 1971 llamado Algo hermoso para Dios, un libro donde enaltece a Teresa de Calcuta como una santa, una abnegada en la tierra. En los años siguientes, y gracias a esta imagen construida, llegaría a recibir, entre otros premios, el mayor de ellos, el Nobel de la Paz en 1979. Con voz saliente y tenue aseveró que el más grande destructor de la paz hoy es el llanto del niño inocente no nacido. Encabezando una cruzada en contra del aborto y la negación a los anticonceptivos, mencionaba cómo el SIDA es una retribución justa para una conducta sexual inapropiada. Según su visión fundamentalista de la fe, la miseria y el sufrimiento, son experiencias que deberían ser aceptadas como parte de la providencia divina. Así se lo hizo creer a los heridos en la explosión de una planta de pesticidas en la India, donde solo llegaron oraciones y medallas de la Virgen María, mas aún en ningún momento envió una ayuda monetaria directa, pese a que su fundación ya contaban con importantes recursos. Se estima que al menos fallecieron 20.000 personas. Ante hechos así es que nos preguntamos nuevamente, ¿a dónde se han ido esos millones de dólares que iban para los pobres de los pobres? Después de su muerte fue que en 2016 el Vaticano decidió santificarla. Nombrándola santa por el propio Papa Francisco, le atribuyeron 2 supuestos milagros, la curación del brasileño Marcílio Andrino y de la india Mónica Berra. Esta última dijo que después de que Teresa de Calcuta le colocara una medalla, se esfumó su dolor abdominal. Sin embargo, lo que la Iglesia consideró un milagro, varios médicos aseguraron entonces que fueron medicamentos y drogas los que hicieron desaparecer el dolor del quiste de ovario y la tuberculosis que sufría. Tras toda una vida hablando de la belleza de aceptar la pobreza, de ofrecer cuidados paliativos a los más pobres y defendiendo sus métodos y el trabajo de sus misiones, he aquí la Santa Madre Teresa de Calcuta. ¿Acaso no lo viste venir?